uno de los más grandes logros de la civilización de Anáhuac fue precisamente su ciencia calendárica, para la cual invirtieron gran cantidad de energía humana durante muchas generaciones, para la observación y comprensión del cosmos, así como de los ciclos naturales, para finalmente incluir en el devenir del tiempo la propia historia humana y de su civilización, la cual armonizaron con los ritmos y compases propios de la creación y del universo observable. Para ello, elaboraron calendarios de diferente naturaleza y orden. Pero entre todos ellos se destaca la cuenta de 260 días al que llamaban el Tonalpowali. Esta cuenta de 20 arquetipos o días que, al multiplicarse por 13 numerales o niveles, daban origen a una matriz de 260 combinaciones, que se repetían sin fin, desde tiempos inmemorables. Dicha cuenta, decían, había sido entregada a la humanidad por el gran dios benefactor Quetzalcóatl. Esta cuenta del Tonalpowali era todo un sistema de relaciones que permitían dar ritmo, forma y medida al tiempo, regular u ordinario, del mismo modo que inciden en la resolución de situaciones inesperadas, otorgándoles sentido y afectando su dirección y desenvolvimiento, además de permitir la renovación ordenada del sistema. En este sentido, las esencias tiempos podían provocar un resultado benigno o maligno, en su flujo diario, dependiendo del contexto en que se presenten. Por eso solo podían ser manipuladas por especialistas con conocimiento calendárico, a quienes llamaban tonalpouques, a través de sueños, curaciones, adivinaciones, sacrificios, cantos, ofrendas y otro tipo de actividades rituales. Así el tiempo mundo Anahuaca es un entramado de relaciones cuya complejidad sobrepasa las funciones calendárico-astrológicas, asumidas por la astronomía moderna, para ubicarse más cerca de un lenguaje ontológico, una metacronología que sirve de base, para que cada grupo genere, registre y siga su propio tiempo, su propia historia, pues, como observa Navarrete, la pluralidad de calendarios que operaban de manera simultánea es otra de las cualidades propias del tiempo-espacio Anahuaca. Esta concepción se opone a la visión lineal, unidireccional y monocronológica cristiana, cuyo sustento se encuentra en la concepción monoteísta de la Iglesia Universal. El Tonalpowali puede concebirse entonces como un metalenguaje que determina una concepción temporal, donde la realidad natural y las prácticas culturales conforman una tecnología cronológica que sobrepasa el alcance de nuestras categorías temporales. ¿Cómo podemos deducir de lo anterior? Son diferentes las ideas y concepciones que del tiempo y su devenir se tenían en Europa y Anáhuac, pero con la invasión militar, religiosa y cultural poco a poco se fue imponiendo el calendario europeo sobre el indígena, y que hoy, a pesar de los grandes esfuerzos por tratar de comprenderlo, quizá por nuestra unidireccional visión occidental, aún no logramos comprenderlo del todo. Para intentar una correlación entre el calendario de Anáhuac y el calendario europeo, uno de los primeros pasos es entender la duración del año trópico. En términos sencillos, se llama año trópico, también llamado año solar, al tiempo que tarda la Tierra en completar su órbita alrededor del Sol,
que para un observador significa la vuelta del astro al mismo punto del cielo. La duración del año trópico se ha calculado mediante métodos modernos en 365.2422 días, lo cual es equivalente a 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45.9 segundos. A partir de este dato es que debemos ir ajustando nuestros calendarios, pero antes hay que conocer el funcionamiento de los mismos. El calendario de Anáhuac es un sistema basado en meses de 20 días y semanas de 13, que se combinan para lograr un consecutivo que tiene grandes aplicaciones astronómicas. Esto es debido a que sus inventores, los olmecas, eran un pueblo con gran adelanto en esta ciencia. Hay excelentes tratados en la red sobre el tema, así que para efectos de este trabajo únicamente diremos que actualmente existe polémica respecto al punto en el cual arrancaba el año solar en este sistema. Así, por ejemplo, existen quienes opinan que debe iniciarse el 12 o 15 de marzo, mientras algunos otros recorren el punto de inicio del año hasta el 12 o el 21 de febrero. Más allá de esto, es importante comprender el funcionamiento y evolución del calendario europeo, ya que sin ello no podremos captar el mensaje que se desea transmitir en este trabajo. El calendario europeo tiene una larga y accidentada historia, pero entre los años 300 y 400 después de Cristo, el denominado calendario juliano, llamado así en honor al emperador romano Julio César, termina de ser estructurado en su totalidad. Este calendario juliano contaba años de 365 días, agregando cada 4 años un día extra, denominando a estos años como bisiestos. Esto significa que el año en el calendario juliano era calculado a 365.25 días, ya que si contamos 3 años de 365 días y uno más de 366, dividiendo luego el resultado entre 4, obtenemos como producto 365.25. Convirtiendo los decimales en unidades diremos que el año juliano duraba entonces 365 días y 6 horas. Son estas 6 horas las que se acumulan cada 4 años para dar un día de más, ya que 6 más 6 más 6 más 6 es igual a las 24 horas del día bisiesto supernumerario. No obstante, tal como dijimos antes, la duración real del año trópico o solar no es de 365 días y 6 horas, sino de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Esta diferencia de poco más de 11 minutos origina que después de determinado tiempo se acumule un día extra, el cual adelanta el inicio del año, desajustándolo astronómicamente. Esto último sucede cada 128 años aproximadamente. Este desfase originó que, para 1582, el calendario juliano había acumulado, en sus poco más de 1200 años de existencia, una diferencia de 10 días de adelanto respecto del año trópico real. Esto fue notado por los estudiosos europeos cuando se dieron cuenta de que el equinoccio de primavera, que en el año 325 ocurría el 21 de marzo, estaba ocurriendo para entonces el 11 de marzo. Por esta razón, en 1582, el Papa Gregorio XIII ordena la aplicación de una reforma calendárica que consistió en la supresión de 10 días, para compensar el desfase astronómico que el calendario juliano venía arrastrando. De este modo, del día 4 de octubre de 1582, pasamos al 15 de octubre, sin más. Son 10 días que nunca existieron, y que representaron el error astronómico que el calendario juliano tenía. Al mismo tiempo, se cambió la dinámica de aplicación de los bisiestos, que anteriormente se contaban siempre cada 4 años, ordenando que a partir de ese momento no se aplicaran en los años que fueran divisibles entre 100, a menos que lo fueran entre 400. Esto significa que, a partir de 1582, se eliminaron los días extras que se deberían haber aplicado en los años de 1700, 1800 y 1900, ya que estos 3 años, que deberían haber sido bisiestos,
no lo fueron, al ser divisibles exactamente entre 100, pero no entre 400. Con esta medida se logró que el nuevo calendario, el cual en honor a su fundador se denomina calendario gregoriano, evitara el desfase que su predecesor había acumulado, pasándose de un error de un día cada 128 años a un día cada 3300 años. Es en este punto donde podemos empezar a hablar ya de una correlación con el calendario de Anáhuac. Si consideramos, por ejemplo, que en 1521 el año de Anáhuac hubiera iniciado en 2 de marzo, tenemos primero que considerar los 10 días suprimidos en 1582 para eliminar el desfase que arrastraba el calendario juliano. Esto no significa, de ningún modo, interrumpir la sucesión de días anahuacas, sino únicamente considerar que del día 4 de octubre se pasó al 15 de octubre, siempre en el calendario europeo. Si observamos esto gráficamente quizá podamos entenderlo mejor. En la tabla que observamos en este momento, vemos a la derecha la sucesión de días europeos, en octubre de 1582. A la izquierda se observa el consecutivo de días de Anáhuac. Puede observarse cómo la corrección no afecta al calendario anahuaca, sino solo al europeo, saltando del 4 al 15 de octubre. Estos 10 días son la razón por la cual un año que en 1521 hubiera iniciado en 2 de marzo, en la actualidad estaría iniciando en 12 de marzo, ya que al tener en cuenta la eliminación de dichos días que tuvo lugar gracias a la reforma gregoriana, llegamos a esa fecha actual. No obstante, no hay que olvidar que dicha reforma incluyó también un cambio en la dinámica de aplicar bisiestos, de modo que hay que descontar igualmente los 3 días que no se contaron como tales en los años de 1700, 1800 y 1900. En la imagen que observamos ahora, vemos cómo hacer esto tampoco afecta el consecutivo de días anahuacas, ya que en este ejemplo, lo único que sucede es que del 28 de febrero de 1700, se pasó al 1 de marzo. Es decir que 1700 no tuvo 29 de febrero, aun cuando es divisible entre 100, porque no es divisible entre 400. Lo mismo sucedió con los años de 1800 y 1900. De este modo, si volvemos al ejemplo del año con inicio en 2 de marzo de 1521, notaremos que, al considerar los 3 días bisiestos omitidos gracias a la reforma gregoriana, más los 10 días que previamente habíamos considerado, actualmente ese mismo año estaría entrando 13 días más tarde, esto es, el 15 de marzo. Pero, no obstante, recordemos que la duración del año tropical no es de 365 días y 6 horas, sino de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. De no tener en cuenta este hecho, obtendríamos un calendario equivalente al juliano, en términos de error astronómico, y recordemos que los antiguos anahuacas se caracterizaron por su depurado manejo de la astronomía. Así que, haciendo cálculos, notaremos que en los 493 años que median entre 1521 y 2014, caben 3.85 periodos de 128 años, esto es, el año trópico real se ha desfasado esa cantidad de días respecto al aparente. Redondeando los números, esos 4 días de diferencia deben restarse a la fecha en la que actualmente entraría el año anahuaca. Entonces, para un inicio en 2 de marzo de 1521, el resultado es que, actualmente, el año nuevo entra no el 15, ni el 12, sino el 11 de marzo. En resumen, para mantener el calendario anahuaca calibrado astronómicamente, debe considerarse la duración real y no la aparente del año solar. Esto implica, en términos prácticos, sumar 9 días a la fecha en la que nosotros consideremos que el año iniciaba antes de la llegada de Cortés. Esta misma regla puede aplicarse para otro tipo de años, siempre sumando 9 días a la fecha que tomemos como referencia. Así, para un año iniciado en 2 de febrero, actualmente la fecha astronómica correcta sería el 11 de febrero, y para un calendario que arranque en 12 de febrero, sería el 21 de febrero.
La intención de este trabajo es dar a conocer algunas de las correlaciones astronómicas que pueden encontrarse en la cuenta de la Tonalpowali, el calendario sagrado de Anáhuac. Básicamente, busca corroborar el grado de certeza que hay en la afirmación de que mediante una cuenta no interrumpida de días o tonaltin, es posible correlacionar muchos eventos astronómicos verificados en códices, fuentes primarias y monumentos arqueológicos. Al mismo tiempo, presentaremos algunas evidencias acerca de la posibilidad del inicio del ciclo solar en febrero. Para este fin utilizaremos las tablas presentadas en un trabajo anterior, y las cuentas de Tonalpowali no interrumpidas durante la Nemontemi, tanto la ajustada mediante bisiesto como la cuenta ininterrumpida sin ningún tipo de ajuste. Esta última está siendo considerada en la variante que inicia el tonal a mediodía. Es bien sabido que los antiguos anahuacas eran grandes astrónomos, y en este tenor cualquier correlación entre las cuentas del tiempo anahuacas y europeas que busque ser exacta debe, además de ser congruente con los datos históricos y arqueológicos que nos han llegado, estar en armonía con los movimientos del cielo. Una cuenta de tonaltin que no se vea interrumpida durante la Nemontemi puede caber en esta definición, tal como propondremos. Para ello analizaremos datos referentes a 2 eclipses, 5 pasos cenitales solares, 2 ascensos de las Pléyades y 4 solsticios, así como la referencia a 2 calendarios de horizonte, uno para la zona arqueológica de El Mirador, en el Nevado de Toluca, y otro para Teotihuacán y la Pirámide del Sol. Hemos de hacer notar que hemos omitido más referencias, por motivos de tiempo, pero estas existen. La corroboración sideral se realizó usando un simulador astronómico de uso libre en la red, de fácil acceso y uso y que cualquiera, inclusive personas sin entrenamiento en astronomía, puede aprender a usar. Iniciando con el primer punto, los eclipses, pondremos a prueba datos referidos para 2 eventos estelares acaecidos en 1504 y 1508. El primero de ellos aparece referido en los anales de Cuautitlán, y fue notado por el ingeniero César Morlán Valle, cuya dirección de blog aparece en la descripción del vídeo. Analizando la glosa del cronista, el ingeniero Morlán notó que lo que parece un número romano es en realidad un artificio del estilo de escritura del autor del manuscrito. Así, el investigador logró ubicar en esta fuente el tonal 12 Miquixtli o 12 muerte, leyéndose lo siguiente: 12 Tecpatl. En este año se esparcieron los españoles en Cuba. El mismo año agrandaron los cuitlahuacas su templo de Mixcoatl. En el día de signo 12 Miquixtli se eclipsó el sol. Usando los cánones de eclipses de la NASA, fue posible encontrar que el único eclipse solar visible durante esas fechas, para el área del Valle de México, fue un parcial ocurrido el 16 de marzo de 1504. Nosotros, usando el programa de simulación astronómica, hemos logrado corroborar dicho dato, que empata perfectamente con la cuenta ininterrumpida de tonaltin, sin realizar ningún tipo de ajuste. Obsérvese cómo la tabla no coincide perfectamente con el tonal reportado, pero esto más que invalidar la tesis propuesta puede ser un indicio de que el cambio de tonal se daba a mediodía. El evento astronómico se verificó durante las primeras horas de la mañana, lo cual explicaría por qué el cronista reportó el tonal 12 muerte, ya que al hacerse el cambio de signo al mediodía, la mañana del 16 de marzo se nombró con el signo 12 muerte, y no 13 venado. El otro eclipse que analizaremos fue reportado en la crónica mexicana de Alvarado Tezozomoqui en los mismos anales de Cuautitlán. En estos documentos se lee: dijeron al rey Moctezuma que, tan solo faltaban 4 días para oscurecerse el sol, como ahora se dice eclipse de sol y de luna, y para ello se ha de hacer lumbre nueva. Año, 2 Acatl. En un día del signo 8 Acatl se ataron los años, en el propio año se eclipsó el sol. Esto nos da la correlación del tonal 8 caña del año 2 caña, para dicho eclipse. Nuevamente, usando los cánones de la NASA, se ubica un eclipse visible en el área de Tenochtitlán, el 2 de enero de 1508. Y nuevamente, usando nuestro programa de simulación astronómica,
corroboramos dicho suceso, que hace coincidencia con la cuenta ininterrumpida no ajustada. Otra vez la discrepancia de un tonal se explica dado que el evento se dio durante la mañana. En relación a los pasos cenitales solares, analizaremos 5 de ellos, pero antes hemos de decir un par de palabras sobre la aplicación calendárica del mismo. Este fenómeno fue documentado por los anahuacas, quienes le dieron una importancia capital, tal como lo demuestran por ejemplo los observatorios cenitales de Xochicalco y Monte Albán. Numerosos investigadores coinciden en relacionar el día del paso cenital con el día que da nombre al año. Así, se piensa que si un año se llamaba 2 conejo, el tonal que dará nombre al día exacto en el que se produce el fenómeno será, justamente, 2 conejo, y si un año particular se llama 4 casa, el día del paso cenital para ese año se llamará 4 casa. Siguiendo esta lógica es como logramos las correlaciones que tienen que ver con el paso cenital. Solamente no debemos perder de vista que la fecha del fenómeno varía de acuerdo a la latitud geográfica en la que nos encontremos, siendo, para el Ecuador, la fecha de los equinoccios, y avanzando aproximadamente 0.25 grados por día hasta llegar a los 23 grados norte y sur en el día de los solsticios. De todas las latitudes posibles, destacan la de los 18 grados norte y la de los 15 grados norte, latitudes que corresponden a la zona nuclear olmeca y que es donde se creó el mecanismo calendárico. La Piedra de los Soles, que es el monumento mexica más conocido, contiene en su diseño al menos 2 fechas que pueden correlacionarse con este fenómeno. Estas son la fecha 13 Acatlo 13 Caña, localizada en la parte superior del monolito, y 2 Acatlo 2 Caña, que se ubica en el centro del mismo. De acuerdo con la datación del monumento, dichos años pueden corresponder con sus contrapartes europeas de 1479 y 1507, ya que se sabe que estos años llevaron justamente esos nombres en el calendario de Anáhuac. La primera fecha, correspondiente a 13 Caña, 1479, la omitiremos al no servirnos para ejemplificar lo que venimos proponiendo, pero por supuesto proporciona interesantes conjeturas. En cuanto al año de 1507, nosotros hemos encontrado que pueden hacerse 2 lecturas diferentes del mismo. Si usamos la cuenta ajustada con bisiesto para un primer ejemplo, y la cuenta no ajustada para un segundo, podemos datar el tonal 2 Caña en los respectivos días de paso cenital, tanto para la latitud de 18 grados norte, como para la latitud de 19.4 grados norte, esta última la latitud de Tenochtitlan. Estos días han sido calculados por investigadores en 3 de mayo de 1507, para la latitud de los 18 grados norte, y 6 de mayo, para la latitud de la capital mexica. Del mismo modo, es posible verificar que el gran signo Nahui-Olin No 4 movimiento, que se encuentra en el centro mismo del monumento, puede verificarse en los respectivos días 3 y 6 de noviembre de 1507. Esta fecha corresponde al ascenso de las Pléyades a su punto más alto en el cielo y, para el año mencionado, al momento en que el Sol se encuentra en el punto opuesto al cenit, llamado Nadir, el punto que vendría quedando exactamente bajo los pies del observador, y que nuestros ancestros relacionaban con el inframundo. Verificando dichas fechas con nuestro simulador astronómico, detectamos que existe correspondencia para la primera lectura del monolito. Hemos eliminado el brillo atmosférico para poder observar mejor el paso del astro en el centro de la cuadrícula azimutal. No obstante, para la segunda lectura del monumento,
vemos cómo los días en que ocurren los eventos astronómicos difieren de los esperados mediante simples cálculos calendáricos. Este hecho que señalamos aquí, si bien corresponde a una inconsistencia que notamos en nuestra investigación y que por razones de congruencia ideológica no podemos dejar de señalar, no necesariamente invalida la cuenta en cuestión, ya que una correlación que se aproxime a un evento con una diferencia de 2 o 3 días siempre será preferible a una que no se aproxime en absoluto al mismo evento. De todos modos, este ejemplo sirve también para verificar que la naturaleza no se ajusta a ningún tipo de tabla o archivo de manufactura humana. Para verificar un calendario astronómicamente lo mejor es salir a mirar el cielo. El tercer paso cenital lo podemos encontrar en el Códice Vindobonensis. En la lámina 23, que vemos en pantalla, se observa un tonal 1 flor en el centro de la imagen del Sol, junto a un signo anual de nombre 13 conejo. Si ubicamos dicho año en 1518, lo cual es posible dada la datación del documento, encontramos que, para el 3 de agosto del mismo año, dicho tonal coincide con el paso cenital en la latitud de 15 grados norte, usando la cuenta no interrumpida, sin ajuste bisiesto. En lo que respecta a los solsticios, presentaremos datos de 4 de ellos, uno en una referencia escrita y 3 más en la pictografía de 2 códices. En la Crónica Mexicana, de Alvarado Tezozomoc, encontramos la siguiente referencia. Allá en Coguatepe cataron los años los mexicas en su cuenta de años 2 Acatl, en el día de signo 1 Tecpatl, fecha en la que había nacido Huitzilopochtli. Dicha referencia, en la opinión de algunos investigadores, corresponde a la fecha en que se ató el segundo fuego nuevo después de la salida de los mexicas de Aztlán, en el año de 1142, y como vemos, lo ubica en el solsticio de invierno de ese año. Sabemos esto porque, míticamente, Huitzilopochtli nace justamente en la fecha de este evento astronómico, que corresponde, para 1142, al 14 de diciembre. Usando la cuenta no ajustada mediante bisiesto, obtenemos la correlación exacta para esta referencia. Otro solsticio lo podemos encontrar en la lámina del Códice Vindobonensis que ya hemos estudiado al presentar los pasos cenitales. Si observamos la parte central de la lámina, encontraremos que debajo del glifo correspondiente al año encontramos otro tonal, 2 más Atlo 2 Venado, que corresponde al solsticio de invierno de 1517, nuevamente usando la cuenta no interrumpida sin ajustar. El Códice Borgia nos provee de información para otros 2 solsticios más. Usando la correlación ajustada mediante bisiesto, y datando la escena que observamos ahora, correspondiente a la lámina 71 del Códice, en el año europeo de 1467, un año 1 caña según el sistema Anahuaca, observamos que, debajo del trono del personaje que representa al Sol, está un tonal 4 movimiento, correspondiente a la fecha del 13 de diciembre, solsticio de invierno. Por otro lado, si datamos el códice, como sugieren algunos otros investigadores, de manera más tardía, y ubicamos el año 1 caña como correspondiente a 1519, obtenemos datos muy interesantes para la cuenta no ajustada. 4 Olin, sigue cayendo exactamente en el solsticio de invierno, esto es, el 13 de diciembre, y el solsticio de verano, que para esta cuenta correspondería a un tonal 3 jaguar, parece estar representado en el personaje que decapita al ave cuya sangre alimenta a Tonatiuh, el Sol. Hay que mencionar que, para que estas fechas funcionen, es necesario ubicar los pasos cenitales en su 3 de mayo correspondiente, con lo cual obtenemos otros 2 fenómenos de este tipo como evidencia de nuestra tesis. Como podemos darnos cuenta,
Hasta aquí los datos astronómicos parecen apuntar a una cuenta no interrumpida de Tonaltin, ajustada o no mediante bisiesto, como método más probable de conteo para la Tonalpogwali. Queda pendiente la correlación con el año solar, y en este sentido presentaremos algunos datos que nos parecen que evidencian la entrada de dicho año en febrero. Analizaremos primero los datos correspondientes a la alineación de la pirámide del Sol en Teotihuacán, con los ortos y ocasos solares. Según las observaciones del Dr. Jesús Galindo Trejo, del Instituto de Astronomía de la UNAM, el trazado de la ciudad origina que al atardecer el Sol se alinee exactamente con la parte frontal de la pirámide en los días 13 de agosto y 29 de abril, y al amanecer con la parte posterior de la misma, en los días 12 de febrero y 29 de octubre. Estas son todas fechas gregorianas, es decir que corresponden a la actualidad. Estos datos son de interés, ya que el 13 de agosto y el 29 de abril marcan una posición calendárica denominada proporción 105-260. Dicha relación divide al año en dos partes de 105 y 260 días, y ha sido documentada ampliamente no solo en esta sino en otras zonas arqueológicas. Esta manera de dividir el año en mitades desiguales da la pauta para introducir un segundo dato al respecto, ya que existe más de una manera de fraccionar el año solar. Una de ellas, que destaca por sus aplicaciones, es la que lo hace en 5 partes de 73 días. Esta manera de fraccionar el año ha sido muy bien documentada en la zona arqueológica de El Mirador, en el Nevado de Toluca. Allí, el Sol recorre, en periodos de 73 días, una trayectoria que va siendo marcada por accidentes geográficos en el horizonte, desde cierta posición marcada por una estela. Ahora bien, haciendo uso de esta forma de fraccionar el ciclo, algunos investigadores han propuesto una relación entre el solsticio de invierno, el inicio del año en febrero y los dos pasos cenitales para la latitud de Tenochtitlan. En la imagen que vemos en pantalla, cortesía de Miguel Romero Vargas, Itztliocelotl, vemos cómo, fijando un punto de anclaje en el solsticio de invierno, podemos contar fracciones de 73 días hasta llegar a las fechas de los dos pasos cenitales para la latitud de Tenochtitlan. Para ello, es necesario empatar el inicio del año en 12 de febrero gregoriano, que es la misma fecha que puede notarse, como dijimos anteriormente, en la alineación del orto solar reportada para la pirámide del Sol de Teotihuacán. En dicha fecha también pueden observarse alineaciones y eventos solares en otras zonas, entre las que destacan Malinalco, en el Estado de México, y el Monte Tlaloc, en la Sierra de Río Frío, Puebla. En esta última zona, parece haber cierto marcaje en el horizonte para la fecha del 12 de febrero. Todos estos datos, hay que decirlo, no son coincidentes con los calendarios construidos usando únicamente las fechas descritas en las fuentes dejadas por cronistas e historiadores, ya que éstas ubican el inicio del año en 22 de febrero gregoriano. Si bien hace falta mayor interacción entre investigadores para consensar esta aparente discrepancia, que puede explicarse quizá tomando en cuenta las latitudes en donde se construyeron los sitios implicados, nos parece que los datos existentes al menos son concluyentes en relación al inicio del año solar durante febrero. Muchas gracias por tu tiempo.